a esta nueva edición de Retronoti, el noticiero del pasado, pero actualizado. Nos encontramos hoy, como todas las mañanas. ¿Cómo estás, Eleonora? Excelente, Germán, ¿y vos? De maravilla, porque hoy nos toca el último programa de Tizas al Pasado, en la Semana Especial de la Educación. Es cierto, es cierto. Hoy vamos a recorrer cómo fue la educación desde la época colonial hasta el siglo XX. Tenemos de todo: chismes, clima pedagógico y hasta cine escolar. Sí, recordemos que en el día de ayer cerramos con el programa con el inicio de la Edad Moderna, donde se produjeron importantes transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Sí, además de avances significativos, no solo en la ciencia y en la tecnología, sino que también en el arte y la literatura. Hablamos de esto con el monje agustino Martín Lutero, y en la interesantísima entrevista nos explicó la reforma protestante y cómo desafió la autoridad católica, quienes además respondieron con la contrarreforma, combatiendo la expansión del protestantismo. Todo esto sentó las bases para el surgimiento de la educación moderna, así como del individualismo y la laicización de la educación ilustrada. Sí, la cual se centró en la formación de individuos libres y autónomos. Sí, además vimos que esto llevó a una transformación social en la forma de entender el mundo, lo que llevó a una mayor demanda de la educación y a una mayor participación de los individuos en la práctica religiosa. Exactamente. No olvidemos tampoco el nacimiento de la pedagogía como ciencia y la nota increíble acá. Así es. Hablando de notas, tenemos un móvil en directo. ¿Estás por ahí, Celeste? Buen día, Leonora y Germán. Estoy recién llegada al año 1770, en plena América colonial. Estoy junto al padre Juan Antonio de San Alberto, que nos va a contar cómo se enseña en estas tierras. Buenas tardes, hija. La educación es el camino hacia Dios. Enseñamos a los niños la fe católica, el latín, la obediencia y el respeto a la corona. ¿Y a las niñas? A las niñas no, aunque considero que deberían aprender sobre la fe, el respeto y las buenas costumbres, pero en el rol que les corresponde. Deben aprender a ser esposas devotas, madres virtuosas, pero su lugar está en el hogar. ¿Pero qué dice? ¿Por qué se nos niega el saber? ¿Por qué temen a que pensemos? La sabiduría no es exclusiva de los hombres. La razón también habita en nosotras. Disculpe, estimada Sor, pero tengo que continuar con la entrevista. Juan Antonio, ¿y qué opina de la educación de los indígenas? Los indígenas deben ser evangelizados, pueden aprender lo justo, deben servir a Dios con obediencia, pero los hijos de españoles, esos sí que serán grandes cristianos. Bueno, así se piensa en estos tiempos. Bueno, pero qué pensamiento tan... Diferente al del día de hoy. Antes que nada, vamos con nuestra sección de nuestro clima educativo, con nuestra queridísima Sofía Tempestad. Gracias, Pipi. Atención con este frente ilustrado que avanza desde Europa. Soplan vientos de razón, libertad y crítica hacia la Iglesia. Y para hablar del tema está con nosotros Monsieur Lumière, un reconocido filósofo ilustrado europeo, recién llegado del siglo XVIII. Oh, madame, qué tiempos vuestros. La humanidad ha vivido en tinieblas durante siglos, pero el sol de la razón al fin se alza. El conocimiento es un derecho de todos. No debe ser un privilegio de los clérigos ni de los reyes. Es un derecho natural de todos los hombres. Disculpe, señorita, de las mujeres también, pero personalmente discrepo. La educación debe ser pública, laica y universal. Basta de supersticiones, basta de castigos. Queremos ciencia, queremos pensamiento crítico, imprenta, enciclopedias y bibliotecas. Voltaire Maloc, Diderot, nosotros iluminaremos el camino hacia la libertad. Gracias, señor Lumière, pero... Y no olvidemos las reformas. Separación de iglesia y de la educación. Sin embargo, en el adoctrinamiento, niños, piensen, no repitan. Cuidado, que con tanto entusiasmo, la tormenta de reformas escolares del siglo XVIII no tarda en llegar. Recomendamos esconder crucifijos y abrir los paraguas. Se avecina una fuerte tormenta de ideas ilustradas, con alta probabilidad de Rousseau en el aula. Yo creo que más que abrir los paraguas, los queridos ciudadanos del siglo XVIII deberían abrir las mentes como el monseñor.
Coincido. Ahora vamos a una tanda publicitaria. ¿Querés una educación con castigos, fe y latín? Matricula a tu hijo en la Academia Colonial San Ignacio. Bueno, qué propuesta poco contemporánea. ¿Poco contemporánea? Germán, ¿cómo vamos a promocionar semejante barbaridad? Bueno, pero en esa época no era una barbaridad. Pasemos mejor a la sección favorita de los cinéfilos, mi sección favorita, luces, cámara y educación. Hoy tengo 5 películas increíbles. Para los amantes de la ciencia ficción tenemos 2, la recién estrenada Harry Pencil y La Escuela Secreta. Esta intrigante película nos trae de vuelta al querido trío de oro, Harry, Hermione Grafía y Ron Weasley, esta vez fundando una escuela secreta de pedagogía iluminista. Los alumnos aprenderán a conjurar reformas para vencer el dogmatismo utilizando tizas y lápices mágicos. En segundo lugar, otra de ciencia ficción, Volver al aula. Un docente del siglo XXI viaja al pasado con un pizarrón digital. Intenta explicar el celular en una escuela lancastriana y casi lo queman por hereje. Un clásico. ¿Y nos trajiste algo a los cinéfilos clásicos? Obviamente, para ustedes, la Sociedad de los Pedagogos Muertos. Transcurre en un conservador colegio colonial, un maestro rebelde que enseña a pensar con la razón ilustrada. Tampoco dejó afuera a los amantes del terror pedagógico. Hoy les traje La Noche de los Pizarrones Vivientes. En una escuela abandonada, los pizarrones cobran vida y obligan a los alumnos a copiar y repetir para siempre. Bueno, por último, pero no menos interesante, se estrena en cines la semana que viene La Lista de Sarmiento, un drama nacional. En un país que empieza a nacer, Sarmiento creó una lista de todas las escuelas necesarias, una por pueblo. Una película imperdible de la educación como salvación. Me encantó la sección cinéfila de hoy, Nere. Muchas gracias. Ahora vamos con una tanda publicitaria. Llegó la Escuela Laica Express, educación pública, gratuita y sin sotanas, con la garantía de la Ley 1420 y la bendición de Sarmiento. Atención, logramos traer directamente desde París, de 1789, trabajadores franceses revolucionarios. Trabajé toda mi vida, no me alcanza para alimentar a mi familia. La libertad solo la tienen los nobles, no hay igualdad. Queremos justicia y Si derechos. el pueblo lo sostiene al rey, también puede derribarlo. Luchamos por la revolución, luchamos por una república de ciudadanos. El pueblo que no sabe gobernarse a sí mismo será gobernado por la tiranía. ¡Atrapen a los traidores! ¡Cuélguenlos! ¡A la guillotina a los enemigos del pueblo! Unidad, por favor, devuélvanlos a su época. No sea que nos lleven a la guillotina como María Antonieta. Todavía no lo saben, pero luego de mucha lucha lograrán la disolución del absolutismo monárquico. Surgirá una nueva clase social, la burguesía, aparecerá el liberalismo, habrá grandes avances científicos y tecnológicos. Exactamente, Nerea. La revolución industrial llega al mundo. Último minuto. Sarmiento se pelea con la iglesia. Dicen que quiere sacar los crucifijos del aula y también hay rumores de que las mujeres quieren ser profesoras. Todo un escándalo para la época. Tenemos un móvil con el padre del aula. Celeste, ¿estás por ahí? Escuché que tenías unos problemas técnicos. Sí, está fallando nuestra máquina del tiempo, pero creo que ya pudimos arreglarlo. Ahora sí, me encuentro en Argentina, ya con un Estado nacional independiente de España, organizado política y territorialmente, y con un sistema educativo en desarrollo. Lástima que no pudimos contactarnos con nuestros queridos padres de la patria en la Revolución de Mayo o asistir a la firma de la Declaración de la Independencia. Estoy seguro igualmente que nuestra reportera estrella nos va a traer un invitado especial. Sin dudas, tengo a mi lado a nuestro queridísimo Sarmiento, en este momento presidente de la República Argentina, además de un obsesivo en la educación. No nos llamaría obsesión, es lo que corresponde, porque un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. La educación no es un lujo, es el fundamento de la República. Siempre he dicho, la letra con sangre no entra, sino con razón y con esfuerzo del maestro. Mi propósito es educar al pueblo, que es quien gobierna una democracia. ¿Y cómo piensa lograrlo? Con escuelas normales para formar docentes, bibliotecas públicas, educación popular. Traje maestras desde Norteamérica para que enseñen a enseñar. Mi objetivo es abrir más de 800 escuelas. Si la patria ha de ser libre, debe ser culta. Desde el siglo XXI muchos de nuestros espectadores critican su frase civilización o barbarie. ¿Les parece una frase un poco extrema? En esa frase quise explicar el conflicto entre el atraso representado por el caudillismo y violencia rural en contraposición de la cultura urbana ilustrada y moderna. Civilizar es llevar la escuela donde antes había lanza,
libro donde había látigo. Cele, ¿querés preguntarle qué piensa del rol de la mujer en la educación? Desde el estudio de grabación me piden su opinión sobre el rol de la mujer en la educación. La mujer tiene un papel esencial como maestra y formadora de ciudadanos. Yo promuevo la formación de maestras. La escuela primaria debe estar en manos femeninas. Una madre educada eleva a toda una nación. Entiendo que esto es adelantado para su época. Seguramente ha tenido que enfrentarse a muchos que se oponen a la formación de maestras. Sí, así como al acceso de la educación de los sectores populares. Para mí no hay democracia posible sin inclusión educativa. Debemos llegar al campo, al conventillo, a los niños, a todos los sectores económicos. Debemos romper con la desigualdad. Qué interesante, querido Sarmiento, y pensar que actualmente hay muchos que siguen en desacuerdo con esto que plantea. Queríamos preguntarte quién es la mujer que está con ustedes. Sí, justo iba a presentarlo. Ella es Juana Manso, gran educadora y colaboradora de Sarmiento. Es pionera de la educación laica y defensora de los derechos de la mujer. Nos gustaría escuchar su opinión acerca de la mujer en la educación. Una nación no se construye con ciudadanos ignorantes, y mucho menos con mujeres silenciadas. Donde hay escuela debe haber igualdad. Creo que está fallando nueva máquina. ¿Dónde estoy? Eso parece un titanosaurio. Sáquenme de acá antes de que me coma un carnotauro. Ya estamos tratando de resolver este pequeño inconveniente. Ya están poniendo a salvo a nuestro móvil en vivo. Ningún Carnotaurus se los va a comer. Es una pena que la entrevista de Sarmiento haya terminado abruptamente. Esperamos poder volver a comunicarnos con él en otra oportunidad para seguir charlando sobre cómo la educación se volvió una herramienta clave para construir el Estado moderno. Seguramente que sí. Mientras tanto, otra tanda publicitaria. Instituto de Educación Física Patriótica. Flexiones, himnos, elongación moral y amor a la patria garantizados. Queremos transmitirles tranquilidad a nuestros oyentes. Nuestra reportera Celeste y nuestro crononauta y camarógrafo Tomás ya lograron solucionar el problema y se encuentran aquí con nosotros. Así es, estamos todos juntos para la última parte del programa. Si mal no recuerdo, nos habíamos quedado en el final del siglo XIX con el surgimiento del sistema educativo argentino, cuando la educación formal todavía no estaba en manos de las órdenes religiosas. Exactamente. Una década después de la presidencia de Sarmiento, se promulgó la Ley 1420, que estableció la educación primaria gratuita, obligatoria y laica. La Ley de Educación Común sentó las bases para el desarrollo del sistema educativo nacional, haciendo responsable el Estado Nacional de la educación de los argentinos. Luego vinieron nuevas leyes, como la 1532, la 26.075 y la 26.206. Aunque la mayoría fueron aprobadas a inicios del siglo XXI. Exactamente, pero junto a otras disposiciones legales, configuraron y desarrollaron el sistema educativo argentino. Claro, ya que establecieron los principios fundamentales y regularon la educación en el país. Además de todo esto, se originó la educación física como disciplina escolar, primero con un enfoque militarista y patriótico, donde se aplicaban castigos físicos orientados a la corrección de malas posturas. Para esto tenemos un video exclusivo de una clase de educación física a inicios del siglo XX. Lo dejamos con este pequeño segmento. ¡Qué fuerte! Sí, por suerte esto cambió. Sí, con el tiempo, este enfoque fue transitando hacia uno más integral con la introducción del sistema de Romero Brest, quien combinó ejercicios, juegos, deportes y excursiones con criterios científicos y fisiológicos. Se introdujeron nuevas concepciones pedagógicas, enfoques más didácticos, buscando priorizar y favorecer la salud y el bienestar de los estudiantes. Sí, y en la actualidad la educación física sigue siendo una asignatura obligatoria en nuestras escuelas, y hay docentes especializados en este área. Además, es un área que sigue en transformación. Ahora sí, llegamos al final de esta edición especial de Tizas al Pasado. Aprendimos que la educación nunca fue neutra. Siempre reflejó los valores, las luchas, los intereses y la moral de cada época y lugar. La escuela fue y es un campo de disputa y de debate. También es un lugar de esperanza, de posibilidades y de sueños. Educar no es llenar una vasija, sino encender una chispa. Educar es liberar la razón. Es construir una nación. Es conquistar derechos. Gracias por acompañarnos en esta semana de viaje por el tiempo de la educación. Y aunque el pasado ya fue, la educación siempre es el futuro. Hasta la próxima edición de Retronoti.
El noticiero del pasado, pero actualizado.